esta charla sobre osos, pues pareció importante por varias razones, ¿cierto? Pues una, porque estamos en proximidades del Parque Nacional Natural Yariguí, ¿sí? Que dentro de uno de sus emblemas está precisamente el oso, dentro de sus objetos de conservación está el oso. Estamos en la parte tal vez de la cordillera oriental que conforma un corredor con el Parque Nacional Natural Cocuy, ¿sí? Y estamos en proximidades más o menos de Perijá, ¿sí? De lo que es Tamá y lo que es el complejo de Perijá. Y al final se van a dar cuenta por qué son importantes esas tres áreas complementadas con el sistema de parques regionales que tiene Santander y las reservas de la sociedad civil que ustedes representan, ¿sí? Vamos a, esta presentación, pues yo le consultaba a Daniel quiénes iban a estar, ¿sí? Pues no es una presentación para expertos, es una presentación para personas que no conocen algunas cosas, muchas seguramente las saben, ¿sí? Algunas no. La idea es que nos pongamos en contexto con el conocimiento que tengamos de osos para poder asumir de pronto unos retos que se les pueden venir a ustedes en el futuro, ¿cierto? Que tienen que ver con la conservación de dos emblemas que tienen en la región, una, la palma de cera, como lo mencionaba Daniel, y la otra, lo que es oso andino, ¿vale? Mi nombre, como les dijo don Rey, es Héctor Restrepo, soy biólogo de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría de la Universidad Nacional en Conservación, he trabajado en esto desde hace más o menos 20 años, he trabajado con reservas de la sociedad civil en varios departamentos, en el Chocó, con la red de reservas de Ugandí, en el Huila, con Serancua, en fin, apoyando procesos de este tipo, porque me parece que el tema de conservación, si no pasa por filtros de sociedad civil, el éxito que vamos a tener es poco. Que se acabó la velita. Bueno, ustedes van a ver en los diferentes cortes algunos videos corticos, ¿sí? De oso andino, ¿sí? Más adelante, seguramente en la conversación que vamos a tener, pues vamos a empezar a mirar algunos aspectos de él, ¿sí? Entonces, pues para entrar en materia, digamos que aquí la idea parte de lo que para Colombia es el Plan Nacional de Conservación de la Especie, Plan Nacional de Conservación de Oso Andino, que se formula en el 2002, ¿sí? A raíz de muchas situaciones que se venían presentando a nivel nacional, a nivel internacional, el país asume la necesidad de formular un Plan Nacional de Conservación de Oso Andino. Nosotros nacemos más o menos en esa misma época, 2001, en el 2002 se formula el plan y nosotros empezamos como fundación a desarrollar varias de las líneas de acción y desde esa época como fundación existimos trabajando alrededor de la especie. No solamente trabajamos con oso andino, trabajamos con todas las especies que hacen parte de la zona de alta montaña. Valga mencionar todo lo que son mamíferos grandes, tantas, pumas y felinos de tamaño medio. Bien. Pero entonces veamos quién es el oso, ¿sí? El lugar donde el animal habita, que es un lugar pues, que ustedes están familiarizados con él, a pesar de que aquí tenemos una transición dentro de lo que es el bosque seco tropical y lo que es el premontano, pero de ahí pasamos a los bosques nublados y a los páramos. Está planteado dentro de esto, ¿cierto? Montañas que se levantan como columnas, cantidad de flores de diferentes tamaños, frailejones, en fin, una vegetación muy particular, muy distinta a lo que sucede de los 1000 metros hacia abajo, ¿sí? Y menciono los 1000 metros no solamente como el límite inferior que tiene la distribución del oso, puede bajar hasta los 300 y 400 metros siempre y cuando exista el gradiente de bosques, ¿sí? Y es lo que, digamos, lleva a que en el 2002 se formule el Plan Nacional de Conservación, la desaparición de hábitats.
adicionado a la cacería, que si bien es cierto ha disminuido, para los años 90 y los principios de los 2000 era muy alta en el país. Sigue siendo parte del problema que tiene el oso, pero básicamente es pérdida de hábitat. Entonces estamos hablando de que los osos están más o menos de los 300 y puche metros, ¿cierto? Como se puede registrar, por ejemplo, en inmediación del Parque Nacional Natural del Paramillo, ¿sí? En límites entre el departamento de Córdoba y el departamento de Antioquia, donde tenemos registros de presencia de oso a partir de los 350 metros hasta el páramo, ¿sí? O sea, más o menos a los 3.400. En Chingaza, en esta misma cordillera, tenemos registros a los 3.800, desde más o menos los 800 metros sobre el nivel del mar, con mayor incidencia en la mayoría de las áreas de su distribución de lo que es la cota de nivel de los 2.600, 2.800 hacia arriba. ¿Sí? Aquí en Zapatoca se registraron 700 en la reserva de Prado. 700 metros. ¿En qué sector decís vos? En la de Prado es en el Cucarachero. ¿Oso? Con la cámara trampa la Muy interesante. Entonces, eso es lo que nos está mostrando es, por un lado, la plasticidad de la especie. Por otro lado, el problema en que estamos metidos con ella, que es precisamente parte de lo que vamos a estar mirando. Les voy a pedir un favor, las intervenciones las pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Con respecto a lo que vamos hablando, ¿cierto? Seguramente muchas cosas se quedarán sin responder, ¿cierto? Otras miraremos cómo las vamos solventando. Bueno, lo primero, ¿sí? Hay que aclarar algunas de las confusiones que se generan, como decía Munray, que tenemos en la gente. Nosotros oímos hablar de oso hormiguero, ¿sí? Nosotros oímos hablar de oso palmero, etc. ¿Sí? Y hay que aclarar quiénes son los osos realmente, ¿cierto? Porque a pesar de que para la mayoría de nosotros es claro, ¿sí? Para mucha gente en el campo, cuando uno dice, bueno, vamos a identificar la fauna que hay en la reserva de la sociedad civil X o Y, ¿sí? Y uno llega y le saca un listado y una serie de fotos. Ah, este oso está aquí, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, nosotros no tenemos sino los osos que están registrados como ursus, ¿sí? Que estos dos, alguien tenía un señalizador, ¿me lo puede facilitar? Gracias. Cierto, nosotros tenemos una confusión con lo que es el oso perezoso y el oso hormiguero y el oso palmero, ¿cierto? Y es de que la gente... ¿Cierto? La gente confunde estos dos animalitos, el Bradipus, ¿sí? Y el Myrmecófaga, ¿sí? Como si fueran osos. No son osos. ¿Por qué sencillamente no son osos? Primero que todo, observen el hábito de alimentación que tienen, la configuración, ¿sí? Para alimentarse, ¿sí? Y si alguna vez han visto un animalito de estos muerto, espero que no, al menos no muerto, pero sí en la forma como lo hayan visto, tiene una particularidad en su dentadura. ¿Cuál es? ¿Quiénes los han visto? ¿Quién ha visto comer un oso perezoso? ¿Ah? Nosotros hemos visto. ¿Cómo? Solo tiene colmillos. Exacto, ¿sí? Tiene unos dientecitos muy pequeñitos, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Esa es la primera diferencia. El tipo de dieta y el tipo de masticación que tiene, ¿cierto? ¿Y cómo es este amigo? ¿Sí? Tiene una lengua súper larga, ¿sí? No tiene dientes, o los dientes son muy reducidos, y el hábito alimentario es muy distinto, ¿cierto? La lengua es la que le permite alimentarse de termitas o de hormigueros, ¿sí? Entonces ya de entrada ya nos está diciendo que los hábitos alimentarios y su aparato, su sistema de masticación, nada tiene que ver con el de los osos, ¿sí? Eso ya nos entra en una diferencia. La otra es cómo se movilizan, ¿sí? Los ositos perezosos tienen 2 o 3 uñas, ¿sí? Estos animales tienen unas garras inmensas también. De hecho, hay relatos de los cazadores donde narran peleas de este animal, incluso con perros, y donde los logran
casi que degollar, ¿cierto? Por el tipo de uñas que tienen. Sí. ¿Cómo son las plantas de los osos? Dime. Sí, la vereda, a nosotros nos pasó con un perro de nosotros. El perro es cazador y a la escuela llegó un oso de esos. Y solamente con un orilletazo, cuando le hizo así, cuando el perro lo rompió acá. Y el otro lo rompió por acá. Y parece que la función del oso es cogerlos, abrazarlos. Así si ya esté herido, él se muere con la presa ahí abrazada. O sea, él lo coge y lo abraza y se muere ahí. Exactamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comparamos el sistema de locomoción de él y con el sistema del oso, encontramos la diferencia, ¿cierto? Los osos tienen 5 dedos, son plantígrados, es decir, se apoyan completamente en la planta del pie como nosotros. De hecho, esa es una de las similitudes que nosotros tenemos con ellos o ellos con nosotros, porque pues nosotros evolutivamente fuimos después que ellos, ¿cierto? Son plantígrados. Entonces, de entrada, esas son las dos diferencias sin que nada que ver con los osos, ¿vale? Bueno, otra particularidad pues, que tiene que ver ya es con la forma como nosotros los identificamos. Los animales, nosotros hablamos de los animales, los osos, los pájaros, etc. Y ahí metemos toda la gente que pueda caber dentro de esos diferentes grupos. Pero cada uno de ellos son individuos, de la misma manera como cada uno de nosotros aquí somos individuos, ¿cierto? Tenemos una camiseta blanca, una camiseta roja, etc. Pero además tenemos un comportamiento, ¿sí? Y eso es lo que nos individualiza, ¿sí? Además de una conciencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero adicionalmente en su parte externa, los osos tienen estas características, ¿sí? Aquí tenemos 6 prototipos de lo que son las características que individualizan los diferentes osos, ¿sí? Que nosotros tenemos en el país. Pero, ¿sí? Cada uno, miren por ejemplo este, ¿sí? Y de ahí que tenga el nombre de oso de anteojos. El origen de ese apelativo que la gente le da en algunas partes del país es eso, que tiene unos círculos blancos alrededor de los ojos, ¿sí? Pero algunos no lo tienen. Hay unos que son completamente negros, ¿sí? Hay otros que solamente tienen un lunar aquí, una estrellita o una coma. Hay otros que solamente en el pecho son blancos. A lo que voy con eso es que estos animales, la huella digital que los diferencia entre ellos, entre unos y otros, es esa mancha, la presencia o no de la mancha y la forma como está dibujada en el rostro o el cuello hacia arriba. Mucha gente en el campo, que también es otra cosa que es importante reseñar, plantea que no, que es que hay varios osos. Nosotros aquí tenemos varios osos, uno que es completamente negro y uno que es como rojizo. Y hay otro que no, que tiene unas manchitas en la cara. No, es el mismo, es el mismo. Simplemente son las expresiones fenotípicas, como nosotros tenemos ojos azules, cafés, negros, o somos blancos, o somos morenos, o somos alticos o bajitos. Es la expresión de un fenotipo que tienen ellos, ¿sí? Entonces digamos que esa ya es otra característica que nos los empieza a diferenciar. Otro asunto que es importante tener en cuenta es que en las diferentes partes, pues obviamente todos hablamos castellano, español, para el caso nuestro, hablamos español, pero de región en región, de departamento en departamento, la forma como denominamos los diferentes componentes de lo que vamos conociendo y entre ellos las especies animales o las especies vegetales cambian de un sitio a otro, ¿sí? Entonces eso hace que uno vaya, levante en una encuesta, oiga, ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes cómo le dicen a esto? Hombre, ¿qué tal de tal nombre? Igualmente, para el caso del oso, nosotros tenemos este tipo de apelativos y pueden haber muchos más, ¿sí? En algunas partes le dicen oso de Frontino. No es que sea de Frontino, Antioquia, no. El nombre de Frontino viene de frente, ¿sí? Y es de la comita o de la mascarita que el punto blanco o la manchita blanca tenía él ahí. Oso negro, por lo que les mencionaba ahora, lo ven completamente negro, y hay en ciertas partes del país donde los individuos de oso andino, muchos de ellos, o quizás los que más hemos visto, son negros. Hay pocos con manchas. Un caso particular sucede, por ejemplo, en la cuenca del río Guavia. Muchos de los individuos que nosotros tenemos registrados ahí son negros. Se encuentran también con manchas en la cara, pero no son la mayoría,
¿sí? Entonces, allá algunos les dicen, ah, sí, el oso negro, o en otras partes les dicen oso criollo, en otras les dicen oso piñuelero. ¿Por qué? Porque come piñuelas, ¿sí? O él se alimenta de piñuelas o quiches o bromelias, ¿sí? Y en Venezuela, por ejemplo, le dicen el salvaje, ¿sí? En lenguas ya nativas, por ejemplo, tiene el nombre de ucumarí, ¿sí? Ucucu, ¿sí? Ui, el nombre nuestro, que es este, Ui, viene de una lengua que es la lengua embera, que quiere decir Ui igual oso, ¿sí? Para los emberas, el nombre del oso es este, ¿cierto? Entonces, en diferentes partes hay diferentes nombres para él, pero sigue siendo la misma especie. Y la especie, pues obviamente la conocemos de acuerdo a la clasificación científica como Tremartus ornatus, ¿sí? Ese es el nombre, digamos, con el cual desde el norte de Argentina hasta la cordillera de Mérida en Venezuela lo identificamos. Tremartus ornatus, como de la misma manera tenemos Eroxylon, lo que narraba ahorita Daniel. Le dicen palma real en algunos lados, le dicen palma de cera en otros, etc. Pero el nombre con que lo identificamos es Ceroxylon quindoensis en este caso. Bueno, ¿por qué es poco conocido el oso? ¿Y por qué últimamente ha estado, digamos, siendo tan reconocido? Lo hemos visto en las noticias, aparece de tanto en tanto en la prensa, de vez en cuando se arma un pequeño escándalo porque un carro atropelló un animal en alguna vía, etcétera, etcétera. Pues básicamente pues, es un animal muy críptico, ¿cierto? No es fácil de verlo, no es fácil de encontrarlo, ¿sí? Y adicionalmente, pues tenemos un problema que era lo que mencionábamos ahora, el tamaño de las poblaciones. Las poblaciones han venido disminuyendo dramáticamente, ¿sí? Y más adelante veremos por qué, a pesar de que la gente esté reportando osos, es una población muy pequeña. Y a pesar de esto, el animal está desde aquí, desde el norte de Argentina, sube a Bolivia, entra al Perú, pasa por el Ecuador y en nosotros se distribuye en las tres cordilleras. Pero en las tres cordilleras está repartida en toda esta cantidad de parches. Son más o menos entre 20 y pico y 32 parches los que hay con oso andino en la cordillera central, la oriental y la occidental, ¿cierto? Ustedes dirán, pero si está en las tres cordilleras, ¿por qué estamos hablando de que está en peligro? Ahorita me contestan y me cuentan por qué creen ustedes que está en peligro. Bien, este es uno de las cosas bellas que tiene el páramo, los frailejones cuando están florecidos. Son un espectáculo los que han tenido la oportunidad de ir allá. Bien, ahora miremos unos detallitos que tienen que ver con aspectos evolutivos, que es lo que nosotros, digamos, en el tema de conservación, ¿qué es lo que busca uno conservar cuando está declarando una reserva de la sociedad civil, un parque nacional o un parque regional? Está buscando conservar servicios ecosistémicos, ¿sí? Y está buscando conservar aspectos evolutivos de las especies que hay allí, ¿sí? Digamos que en términos estrictamente biológicos, lo que interesa conservar es la evolución de las especies, ¿sí? Y en esto, pues obviamente, se pueden generar todas las discusiones que ustedes quieran, ¿cierto? Daniel lo decía muy claro ahora. ¿Cuántos individuos de fauna hay? 35 adultos. 35 adultos. 35 adultos son una población súper buena para conservar el paquete genético de una especie como es Eroxylon en el caso de Zapatoca. No. ¿Sí? 5 osos, 10 osos, 20 osos en un parque nacional natural como Yariguí son suficientes. No. ¿Cierto? Entonces, digamos que lo que uno está conservando es el paquete evolutivo que tiene eso. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros llamamos el ADN, el DNA, etc. Toda la información que hay allí, toda la variabilidad que me permite tener o un par de rueditas blancas en los ojos o solamente una coma en la frente. Y eso es solamente un detallito que se puede conseguir un colorante y se tiñe el pelo y ya usted lo tiene blanco o negro. No, hay cosas de mucho más calado que son importantes dentro del aspecto evolutivo. Entonces, digamos que para entender un poco por qué tanta preocupación con los 8 osos que habitan en el planeta y en particular con esta especie, detengámonos un poquito en esto, ¿sí? Los osos vienen de este amiguito, ¿sí? Este amiguito que es un fósil ya, esto es una reconstrucción, ¿sí? Es lo que se conocía como un Ursaurus,
¿sí? Y de ahí se derivaron todas las 8 especies que tenemos nosotros de osos. Este es el oso más antiguo, todos lo reconocemos, ¿sí o no? El oso panda, ¿sí? Que es logotipo de alguna de las agencias internacionales de conservación. Bien, estos animales vienen evolucionando desde hace 25.000 millones de años. ¿Cuánto hace que apareció la especie humana en el planeta? 3.500. Más o menos, 3.500, 4.000 millones de años. O sea, estos animales están mucho antes, ¿sí? Mucho antes de que nosotros empezáramos a aparecer, después de todos los procesos que han pasado. ¿Sí se ve bien? Sí. Bueno, listo. Entonces, miremos otro aspecto aquí. No nos vamos a detener. Esto es un cladograma, ¿sí? Estos dos detalles. Es el más antiguo después de haber aparecido Ursaurus, ¿sí? Que es el que da origen a todos los osos. Pero miren este detalle. El siguiente oso más antiguo, ¿sí? En términos evolutivos, es el oso andino. Y hacía parte de un grupo que es una subfamilia de osos que se llamaba Tremartinae, ¿sí? Que quedó extinta completamente. El único sobreviviente de ese grupo es el oso de Frontino, o el oso andino, o el oso negro, o el cumarino, como lo queramos llamar, o el cuco de los bolivianos y de los peruanos. Este es el único sobreviviente. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues obviamente, desaparecieron los dinosaurios. Nosotros no nos alcanzamos a conocer, afortunadamente. No me gustaría encontrarme con un Tyrannosaurus Rex, ¿sí? Pero tampoco me gustaría encontrarme un antecesor de este amigo. ¿Por qué? Por este pequeño detalle. ¿Más violento? ¿Sí? Bueno, enseguida entramos al pequeño detalle, es que eran animales que en 4 tenían 2 metros de altura, o sea, más o menos eso, parado en 4, y pesaban 1000 kilos, ¿sí? Y ya el resto se lo pueden imaginar de qué se alimentaba. Ahora, en términos evolutivos también tenemos esto, la dieta, ¿sí? Nosotros tenemos en rojo lo que son las adaptaciones de las fórmulas dentales de los felinos. Lo que está en rojo son los caninos y toda la fórmula dentaria adaptada para desgarrar carne. Pero a medida que vamos evolucionando, el perro ya empieza a triturar, ¿sí? O los cánidos más bien empiezan a triturar. Pero ya el oso pardo y el oso panda se empiezan a especializar en ser omnívoros, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque otra confusión que tenemos, y hay que aceptarlo porque es así, ¿cierto? Porque uno no puede ni decir mentiras ni creerse las mentiras tampoco, que uno mismo dice a veces. Y es de que los osos, incluido el nuestro, es un carnívoro, ¿sí? Y se alimenta de carne y tiene que proveerse de carne, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de su dieta tiene una adaptación evolutiva para triturar vegetales, ¿sí? Y eso es muy interesante porque eso va a ser parte más adelante de cuáles son los conflictos que nosotros tenemos en el país con los osos andinos en otras partes. Aquí hasta donde me han contado no lo tienen, ¿sí? Pero no estamos exentos de que suceda. Y miremos este detallito que era el que les estaba mencionando. Este es línea Tremartine, un antecesor del oso, ¿sí? De hace unos 20 y tantos miles de años, ¿sí? Y miren la envergadura del animal, ¿sí? Hasta la alzada, 2 metros, ¿sí? Y un peso de más o menos 1000 kilogramos, ¿vale? Y ahora pues lo tenemos de este tamaño. Aquí está la proporción, ¿sí? El oso pardo, el amigo este y nuestro oso andino, ¿sí? O sea, dentro de los osos, enseguida lo miraremos también, el oso nuestro es de los más pequeños, ¿sí? Bueno, ahora otro detalle interesante. A pesar de que en los aspectos evolutivos, ¿sí? Hubo osos antecesores del oso andino que vivieron acá, ¿sí?
También hubo un momento, pues a partir de todos los fenómenos geológicos, etcétera, las extinciones, no estamos en el único proceso de extinción que ha vivido el planeta. Nosotros llevamos más o menos 5 eventos de extinción masiva de mamíferos y de plantas, ¿sí? Este es uno con una particularidad, y es de que quienes lo estamos propiciando somos nosotros, ¿sí? Pero anteriormente ya se habían presentado estos procesos de extinción, pero hubo un momento donde este pedacito de aquí eran todo islas, el arco de islas del Caribe. Esta conexión que es Panamá, Costa Rica, México, etcétera, ¿sí? No existía. Hace más o menos 2 millones, 3 millones de años, estos dos continentes, Suramérica, Norteamérica, se unen y permiten esto, el intercambio de biotas, y de biotas en términos de flora y en términos de animales. Y dentro de ese paquete viene este amigo. Tremartus floridianus, otro de los extintos, pasa, ¿sí? Y da origen a esto, bajan hasta Argentina, posiblemente más abajo, ¿sí? Pero hasta ahora los registros dan norte de Argentina, ¿sí? Bien, entonces digamos que hace más o menos 15.000 años, entre 15.000 y 16.000 años, ingresa el oso andino. Pero recuerden otro detalle, que hace más o menos 12.000 a 14.000 años ingresa el hombre también. Y aquí empieza un encuentro que nos va a llevar al punto en que estamos. Una competencia entre osos y hombres. En esto voy a pasar muy rápido, no voy a entrar en detalles. Observen las gráficas. Ya habíamos hablado de que estaba el más antiguo, el oso panda, después seguía un linaje que era el de Tremartus ornatus, los tremartines, y después los ursus, ¿sí? Y dentro de los ursus, bueno, un detallito que se me escapaba, los tremartines son los únicos osos de hocico corto que quedan, ¿sí? O sea, el oso andino es el único oso que queda de oso corto. Los otros osos, si ustedes ven Discovery Channel, etcétera, etcétera, ustedes ven que los otros osos tienen un hocico alargado, más parecido al de los perros, ¿sí? O al de ciertos perros, ¿sí? Por ejemplo, a los, ¿cómo se llaman? Los pastores alemanes, tienen un hocico larguito. Los osos de hocico corto, el único que queda de ese linaje es Tremartus ornatus o oso andino, ¿sí? Esos desaparecieron. El antecesor era un carnívoro, una máquina de matar y una máquina de comer carne, ¿sí? Fue una de las razones seguramente por las cuales desapareció, porque desapareció parte de sus presas. Y queda este amigo, pues que miren el hocico, es muy largo. Obviamente este es un muñequito, pues no podemos comparar el muñequito con el otro, pero cuando vean las fotos, observen ese detalle. El oso pardo, ¿sí? Que miren la distribución. Esta es la distribución, lo que está en verde, lo que van a empezar a ver en verde es la distribución de los diferentes osos que tenemos, son 8 especies. Bien, aquí tenemos el famoso oso polar, que es uno de los indicadores de cambio climático drásticos, es una de las especies que tal vez en menos de 50 años va a desaparecer, ¿sí? Por desaparición de hábitat y desaparición de sus presas. Miren la distribución, es una distribución muy estrecha, ¿sí? Todo lo que está en verde. El oso negro, ¿sí? Que es con la gente confunde el oso andino con este animal, ¿sí? Pero es mucho más grande, esto es mucho más grande, estos son casi 200 kilos o más, ¿sí? Los osos nuestros llegan a pesar más o menos 130 kilos un macho. Oso malayo, la distribución también, ¿cierto? Muy restringido, ¿sí? Insuficientemente conocido, y la mayoría, también otro detalle interesante es que aquí en rojo está el estado en riesgo o en peligro que están cada uno de ellos, lo que declara la UISR de cada tanto, ¿sí? Aquí tenemos entonces el oso besudo, miren la distribución, también muy restringida, vulnerable, las poblaciones de oso panda en peligro, ¿sí? Por comercialización, por explotación, y nuestro oso, ¿sí? Vulnerable y en estado, en CITES en apéndice 1, lo que quiere decir que ninguna de sus partes se puede comercializar y está penalizada por la ley. Bien, bueno, veamos algunos aspectos rápidamente de lo que es la biología del animal, ¿sí?
Pues aspectos de la clasificación, pues que eso es irrelevante para lo que nosotros queremos. Pero miren esto, el tallaje, ¿sí? Hay una cosa que nosotros llamamos el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual se expresa en muchas especies, ¿sí? Tanto en aves, en mamíferos, etc. Se expresa de diferentes maneras. En el caso de oso andino se expresa en el tamaño. Entonces también oye uno en el campo, no, es que aquí hay dos tipos de osos. Hay uno que es chiquito como un perro y hay otro que es muy grande, ¿sí? Y resulta que el que es muy grande es el macho y el que es muy pequeño es la hembra, ¿sí? Y la hembra sí tiene más o menos el tamaño de un perro grande, de un pastor alemán, de un rottweiler, en fin, sí puede tener ese tamaño, ¿cierto? Otros aspectos ya los mencionamos, ¿cierto? La fórmula dentaria, miren este detalle, los molares y los premolares. O sea, tiene más molares y premolares que están adaptados para triturar, no rasgar carne. A pesar de que en la fórmula dentaria también están incluidos un par de caninos, ¿sí? Que obviamente, como todos los caninos, están destinados a rasgar, a romper, ¿sí? Pero están en una proporción mínima, 1 y 1. Bueno, y otro aspecto es que son plantígrados, ¿sí? Y el hecho de que sean plantígrados, la foto que estaba al principio de la presentación era la huella de un animal, y ustedes vieron que está toda la planta del pie. Cuando ustedes ven la huella de un venado, ¿qué ven? Los casquitos. Dos casquitos, ¿sí? Como cuando ve uno las huellas de una vaca o de un ternero, ¿sí? Son digitígrados, caminan en las puntas, ¿sí? Eso les da ciertas ventajas, son más rápidos para correr, en fin. Pero aquí está, nosotros tenemos esto y esta es la huella que deja, no deja una parte o los dedos o las uñas, no, deja completamente la planta del pie. ¿Listo? La alimentación de él, como dijimos ahora, es un carnívoro, es evidentemente un carnívoro y que era una de las cosas, o de las cosas pues que yo les sugiero y que hablábamos de pronto con Daniel, es dentro de lo que ustedes pueden empezar a trabajar acá, que tienen presencia del animal, es dieta, que está comiendo, y la dieta se detiene a partir del popó, de las heces, ¿sí? Hay que estar recogiendo heces, desbaratándolas, mirándolas. Es importante armarse de aparaticos, lupas de muy buen aumento, de pronto un estereoscopio, ¿sí? Ser curiosos con las heces, ¿cierto? A la mayoría nos da fastidio las heces. Las heces de los osos, siempre y cuando no hayan comido carne, huelen a vinagre. Es el único olor que despiden, ¿cierto? Siempre y cuando no haya comido carne. Cuando come carne, huele peor que las heces nuestras, ¿sí? Listo. Entonces, en el caso de ellos, tenemos que las proporciones están más o menos entre 8 a 2, ¿cierto? Un 70, un 80% de su dieta es de origen vegetal. Y de origen vegetal quiere decir que frutos y meristemos apicales, hojas no, ¿sí? Y aclaro, ellos no comen hojas, comen meristemos apicales. ¿Qué es el meristemo apical? La yema, lo que nosotros llamamos la yema. Y en el caso de las bromelias, que es lo que él se come, los quiches, las bromelias, las pullas, los cardones, ¿sí? Depende de la región donde estemos, va a tener esos diferentes nombres, es la partecita blanca que está pegada al tallo, ¿sí? En muchos casos de las pullas, como el caso de la piñuela, se come la piñuelita, el fruto, porque es una piñita pequeñita. La piña es una bromelia, ¿sí? Recordemos eso, ¿cierto? Entonces el de las piñuelas se come eso y las escarpas. Los que conocen la piñuela saben que la piñuelita sale es en la parte de abajo, ¿sí? Que esa bromelia florece es por debajo, no por encima como muchas o como la mayoría de las bromelias, ¿sí? Él se come eso. Otra cosa que le gusta, esto, les encanta, ¿sí? ¿Qué son esos? Los higuerones, ¿sí? Y aquí debe haber una buena cantidad, no sé si en el inventario que hizo Daniel encontró, pero debe haber una cierta cantidad de estos higuerones, los come mucho, ¿sí? Las bromelias, las ericáceas, ¿cierto?
lo que es la gras, todas esas cosas que están en la transición entre el bosque altoandino y el páramo, ¿sí? Que no son árboles, sino que son arbustos muy ramificados, ¿sí? Lo que llamamos la uvita de monte, las uvas de anís, la uva camarona, etc. Dependiendo también de la región va a tener esos diferentes nombres, ¿sí? Entonces, pero también van a encontrar de pronto cáscaras de huevo en las heces, van a encontrar restos de alas, cuerpos, tórax, élitros, de cucarrones, mariposas u otros insectos. Le gusta la miel, ¿sí? De la misma manera como vemos en las caricaturas de Disney, le gusta la miel, ¿cierto? Al oso nuestro también le gusta la miel y vamos a encontrar restos de eso. ¿Qué pueden encontrar? Huesos de aves, restos o plumas de huesos de aves. ¿Qué pueden encontrar? Pedazos de fémur de venado, ¿sí? Pedazos de caparazones de armadillo, ¿sí? Pelos de otros animales, de otros roedores que es de pronto capaz de coger. Pero, y aquí viene uno de los problemas malucos, es que el animal en algunas partes del país ataca cultivos, de maíz fundamentalmente, y en otras ataca vacas o cualquier otro tipo de ganado, cabras, ovejos, etc. O caballos, ¿sí? Es un problema que si ustedes no lo tienen, genial, ¿sí? Pero que es bueno que lo sepan, ¿sí? Y es uno de los problemas más álgidos que tenemos nosotros en este momento en algunas regiones del país, no en todas, ¿sí? En el Cauca, en Cundinamarca, en Antioquia, ¿sí? Lo tenemos por ataque, en Antioquia por ataque a cultivos, a maíz. Y en la zona de la cordillera oriental, en la parte del Guavio, en la parte de Cundinamarca, por ataque a ganado, ¿cierto? Por decirles un dato, 15 reses al año, ¿sí? Más o menos. Pero cuando vemos la distribución en el Ecuador, ¿sí? Que tienen el mismo problema, son más o menos 90 reses al año. O sea, nosotros no tenemos el problema tan grave, ¿sí? pero de todas maneras es una problemática con la que hay que entrar a ver que no se vaya a expresar. ¿Cuál puede ser el origen de esa problemática? 2 o 3 razones más o menos. Pérdida de hábitat, y cuando se pierde hábitat se pierden recursos para la especie, o sea, comida. Entonces, ¿quiénes son? ¿En dónde está el origen de eso? Los cazadores, ¿sí? Si ustedes tienen aquí, como en todo el país, porque ese es el deporte nacional, los cazadores, traten de trabajar con los cazadores, ¿sí? La cacería no va a desaparecer, ¿sí? Y no es pelear contra ellos, ¿sí? Es trabajar con ellos, qué es y cómo es que hay que hacer la cacería. Lo que estoy diciendo es ilegal, ¿sí? Eso está sancionado por ley, ¿cierto? Pero yo no puedo llegar a un cazador y simplemente decirle: usted no puede cazar, y entonces yo le voy a decomisar los perros, le voy a decomisar la escopeta, y si usted insiste, pues entonces tiene 4 años de cárcel. No, de entrada no soy muy acólito de ese tipo de medidas. Creo que primero hay que sentarse a trabajar con ellos y hasta donde sea posible, regular la cacería con ellos, ¿sí? Hasta donde sea posible. Ya cuando la cosa se le sale uno de las manos, pues sí, no amarrarse de la ley, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero es una de las razones, la cacería. ¿Por qué la cacería? Pues porque los cazadores que sacan ñeques, sacan guaguas, lapas, sacan armadillos y sacan venados. ¿Y eso qué es? La dieta de los felinos y parte de la dieta del oso. Entonces empiezan los ataques y los problemas con el ganado. Ese es el origen, ¿sí? Porque muchas veces ¿a quién le echan la culpa? No, fue que la autoridad ambiental, llámese como se llame, trajo 2 osos y esos fueron los que echaron ahí. No, los osos están, ya sabemos desde cuándo, ¿sí? Bien, dime. Es que he escuchado que la gente dice que son los carroñeros que matan las vacas. Además. Bueno, ese es un detalle muy interesante, el carroñero, ¿sí? Las vacas se matan, las vacas se suicidan, ¿sí? Por mal manejo de los potreros, ustedes saben el terraceo, ¿sí? Y cuando el terraceo está en alta pendiente y hay periodos de lluvias donde esa alta pendiente más el terraceo se convierte en unos fangales, en unos lodazales, y una vaca de 400 kilos, aparte del daño que hizo, pues puede salir peloteando y se desnucó, ¿sí? Llegan los depredadores carroñeros, ¿sí?
que pueden ser muchos. Pueden ser los perros, pueden ser los osos, ¿sí? Que es mucha de la situación que se nos presenta a nosotros. Nosotros estamos trabajando en el Guavio tratando de manejar una situación que es justamente la que les estoy contando. Pero entonces cuando empezamos a hacer el diagnóstico de qué era lo que estaba pasando, la gente nos decía, no, pues es que el oso mató no sé qué. Listo, vamos a hacer el diagnóstico. Cuando aparezca una vaca muerta, que ustedes creen que fue un acto del oso, nos llaman inmediatamente, es decir, no más de 24 horas, nos llaman, ¿sí? Y hacemos el levantamiento del cadáver, así, literal. Entonces, llamaban, nosotros íbamos y hacíamos pues el levantamiento del cadáver, la escena, toda macabra, bueno, una vaca vuelta a nada, trizas, despedazada, las tripas por un lado, en fin, lo más macabro que se puedan imaginar. Y uno empezaba a hacer más o menos pues con las técnicas elementales con que uno trabaja y encontraba que no había sido el oso el que había matado el animal, ¿sí? Que el oso había carroñado ese cuerpo. Como también en otras ocasiones encontramos evidencias claras de que fue el oso el que la mató, ¿cierto? Ya los detalles de cómo determinar una cosa u otra después en otra situación que ojalá nunca la tengan, pues la trabajaríamos. Bueno, es un carroñero, tampoco hay que olvidarlo, es un carroñero. Si se encontró un cadáver, se lo come, ¿sí? Independientemente de que esté pasado de tiempo y que tenga un mal o terrible olor. Bueno, otro aspecto, esto que es una puya o un cardón, ¿sí? Que lo que están viendo aquí es una de las comidas predilectas de él. ¿Y por qué? Porque aquí hay que también hacer una aclaración de tipo de la ecología del animal y del comportamiento del animal. En términos ecológicos, él es un omnívoro. Si es un omnívoro, se alimenta de lo que encuentre. Nosotros tenemos registrados más o menos 120 especies de las cuales él se alimenta. O sea, tiene una dieta variable, lo que le pongan se lo come, ¿sí? No tiene problemas de palatabilidad, ¿sí? Es decir, se puede comer una clusia, un cucharo, no sé cómo lo llaman acá, ¿sí? Un cucharo que es lo más amargo que ustedes puedan encontrar, como igual se puede comer un higuerón que llega a ser dulce, o una uva camarona que llega a ser dulce, ¿cierto? Pero, como ustedes saben, los frutos de los árboles tienen episodios de fructificación que van moviéndose en el año con subidas y bajadas. Entonces, ¿qué es él? Todos conocemos el término de cosechero, ¿sí? Sabemos que es un cosechero. En caficultura sabemos que es un cosechero, o que es un cosechero cuando están contratando gente para recoger la cosecha de traviesa o la cosecha de café, la primera cosecha de café, o cuando tienen que llamar gente para que recoja las cosechas de naranjas, en fin. El oso es eso, el oso es un cosechero. Entonces, cuando uno ve que ese animal recorre más o menos 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros en el día, o que puede tener un área de acción de más de 60 kilómetros cuadrados, es porque en esa área está buscando, entre otras cosas, no la única, dónde está la comida, ¿sí? Y como la comida, que es frutos, se expresa en el tiempo, lo que hoy está floreciendo, dentro de un mes va a estar en frutos, él sabe perfectamente dónde están esos frutos. Una pepa que aquí es tradicional de consumo de ellos, digo aquí en términos de los dos Santanderes, son los robles, ¿sí? Y los robles tienen un ciclo de pepeo muy particular. En las épocas de pepeo de los robles es común, no sé aquí, pero es común encontrarlos comiendo pepas de roble, ¿cierto? Y esa es otra particularidad que tiene que ver con la fenología. Sí, es muy importante en esos inventarios que ustedes están haciendo en las diferentes reservas tener las fenologías de las especies que son usadas por la fauna, no solamente por oso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que eso le da a uno cuál es la interacción que hay entre la planta y el animal. En el caso del oso, eso es lo que lo hace mover, ¿dónde está la comida? Lo otro son las chicas, ¿cierto? Pero ese es otro tema, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido es importante tener claro las épocas de floración y fructificación de las palmas, de los ficus,
de las apotáceas, de las lauráceas, de las ericáceas, en fin, toda una serie de especies que él consume. Pero esto, a diferencia de las pepas, permanece todo el año, ¿sí? Entonces, no conozco los páramos de aquí, me dirás, ¿sí?, si esto existe, si hay puyas, ¿sí? En la reserva de... En la reserva de... Bueno, entonces interesante que empiecen a mirar si hay consumo de esta puya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un recurso que permanece durante todo el año y es lo que lo sostiene en las épocas de escasez de frutos y es lo que lo sostiene en las zonas donde ya los árboles han sido talados. El caso particular lo tengo en la región de Guavia. Sí, de hecho íbamos en la reserva, una oveja que tuvimos alrededor de esas. Alrededor de la puya, y estaba comida la puya. Sí, se veía que Él las coge y las voltea, porque como ves eso tiene púas y chuzan muy feo, ¿sí? Él las voltea y se come lo blanquito que está aquí adentro, ¿sí? En la base. Eso es lo que él se come. Eso genera... Bien, sigamos. Ahora, sus desplazamientos, ya hablamos un poco de eso. ¿Me escuchaste? Después nosotros ahora estábamos hablando de reservas de la sociedad civil. ¿Cuál es el área más grande que tiene la reserva de acá? 323 metros. Hectáreas, perdón. ¿Sí? Miren, nosotros estamos hablando aquí de selvas. Esto es más o menos lo que es una cuadra y esto es lo que es una cuadra metida en el bosque, ¿cierto? Una cuadra son más o menos 80 por 80, digamos que puede tener una hectárea, hablemos de una hectárea, ¿cierto? Los osos, como habíamos dicho, tienen necesidades para cubrir agua, comida y sexo, ¿sí? Entonces, para obtener todo eso, necesitan moverse. En comportamiento, los osos andan solos, ¿sí? No andan en manadas, no andan en grupos, solamente se encuentran cuando van a copular, ¿sí? Cuando están en celo, cuando las hembras están en celo, solamente se encuentran en ese periodo que puede durar 2-3 días, de resto, solos. Solamente andan de a 2 o de a 3 la mamá y los hijos, ¿sí? Eso también es importante, ¿cierto? Porque es que eso, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener un oso acá, pero yo no puedo tener 10 osos ahí, ¿sí? Yo no los puedo tener porque no tienen cómo sostenerse. No hay un área lo suficientemente grande con la suficientemente oferta de todas esas 3 cosas que mencioné como para que ellos puedan sobrevivir ahí. Entonces, cuando decíamos que en el 2002 se formuló el Plan Nacional de Conservación, cuando hacían ustedes la anotación de que habían hecho un registro a 700 metros, es porque hay un gradiente altitudinal cubierto de vegetación, de coberturas naturales, que es capaz de que mantenga el oso desde los 3.000 hasta los 700 metros, ¿cierto? Pero eso lo tienen las grandes áreas protegidas, ¿sí? Particularmente los parques nacionales naturales, y aún así son insuficientes. La mayoría de los parques nuestros, no recuerdo cuánto es el tamaño de Yariguíes, creo que no pasa de 50.000 hectáreas. 56.000, ¿cierto? La mayoría de los parques nacionales nuestros son pequeños. 56.000 hectáreas a uno le parece que es un montón de tierra, pero a la hora de conservar especies y poblaciones de esas especies, ¿sí? No individuos, sino poblaciones de esas especies, no alcanzan a cubrirla. Entonces sale un truco, ¿sí? Y se inventan los sistemas nacionales de áreas protegidas y los sistemas regionales de áreas protegidas, donde aparecen los parques nacionales, ¿sí? La propiedad del Estado, como mencionaba César, ¿sí? Los parques naturales regionales declarados por las corporaciones autónomas regionales y las reservas de la sociedad civil. Cuando parques nacionales o el ministerio resuelven generar el RUNAP, ¿sí? El registro único para las reservas de la sociedad civil, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? Es armar el mosaico de corredores, ¿sí? Entonces,
Y aquí hay que ser político, ¿cierto? Porque al fin y al cabo todo lo que estamos hablando es política, ¿cierto? Así yo no haya votado en las elecciones pasadas, ¿sí? Pero lo que estamos hablando es política porque lo que estamos hablando es del territorio, ¿sí? Y el territorio empieza a ser interesante cuando aparece la reserva tuya con 300 y tantas de hectáreas, pero a tantos kilómetros está el Parque Nacional Natural Yariguíes, ¿sí? Y alrededor del Parque Nacional Natural Yariguíes están todos ustedes, ¿sí? Entre otras cosas, y creo que César me puede confirmar el detalle, cuando se colocan sobre un mapa, ¿sí? Sobre un mapa de parques nacionales naturales de Colombia, ¿sí? Los shapes que representan cada uno de los diferentes polígonos de los parques naturales regionales de la zona andina, y se sobrepone también la capa de reservas de la sociedad civil, tal vez, a excepción de Serancua en el Huila, las reservas de sociedad civil, yo no sé si ustedes están constituidos como red local, que cumple ese criterio, son ustedes y ellos, ¿sí? De resto, las otras reservas de la sociedad civil están a distancias muy grandes como para constituir corredores viables, ¿sí? De parches que conecten, ¿sí? Poblaciones, ¿sí? Y cuando estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de poblaciones de palma de cera, que requiere hembras y machos y que tienen una espacialización muy particular, y cuando estamos conservando osos, ¿sí? Hay unas conectividades que eso es lo que, digamos, entrará a valorar en su momento. Yo no sé si lo estará haciendo en estos momentos parques, pero entrará a tener que valorar parques en su momento, y es decir, el valor estratégico de las reservas de la sociedad civil cuando están diseñadas para ese tipo de cosas, ¿sí? Ustedes lo decían ahora de una manera muy, muy particular, ¿cierto? Es necesario, creo que ya se fue Rodrigo, hacía la anotación de los corredores, ¿sí? Los corredores son eso, es la posibilidad de conectar, pero uno que conecta, ¿sí? Uno no conecta las cosas por conectarlas, uno está buscando es conectar poblaciones, ¿sí? Los pajarólogos, la gente, los colegas que trabajan con aves, están estableciendo corredores para aves, pero digamos, y entre comillas, que establecer corredores para aves es relativamente fácil, ¿sí? Porque se pueden establecer diferentes parches y las aves vuelan de parche en parche, ¿cierto? Pero acuérdense en otra cosa, ¿sí? Que hay especies de aves que no viven sino en selvas oscuras y adentro, ¿sí? Los problemas de protección, las estrategias de conservación se empiezan a complicar, y dentro de las estrategias de conservación están incluidos ustedes, se empiezan a complicar cuando se empieza a pensar en términos de para quién estamos generando procesos de conservación, ¿cierto? Y en el caso de mamíferos grandes como este sujeto, ¿sí? El tema es muy complicado, ¿cierto? Porque el caso particular lo tenemos nosotros en Chingaza. Chingaza es un área que tiene más o menos 70 y algo mil hectáreas, ¿sí? Y tiene una población de osos, pero esos osos se salen cada rato porque no hay un letrero que les diga no se pueden salir, y cuando se salen hacen daños, matan unas vacas, etcétera, y salen corriendo para adentro, ¿sí? O se quedan por ahí dando vueltas buscando más vacas. ¿Todos los osos son asesinos de vacas? No, por eso les decía ahora y se me pasó, es un tema de comportamiento, de la misma manera como todos nosotros no somos ni sicarios ni nada de esas cosas, ¿cierto? Tenemos osos que le cogieron cierto cariño a la carne de vaca y bueno, prefieren un bife a un kitchen, listo. Entonces, lo que tenemos nosotros es un problema con una población que vive en el Parque Nacional Natural Chingaza, pero que se sale para donde los vecinos, ¿sí? En las cámaras trampa que yo tengo colocadas, yo tengo registrados 59 osos, ¿sí? Registrados entre más o menos mayo del año pasado y junio de este año, ¿sí? De esos osos, cuando yo comparo los que tengo por fuera y los comparo con los que tengo en Chingaza, la mayoría son de allá, ¿sí? Son de Chingaza, ¿cierto? O sea, 59 individuos que salen, se dan su vuelta, buscan las nenas que están en el otro lado, en fin, ¿sí?
pero que necesitan ese recorrido, o sea, estoy hablando de 70 y pico mil hectáreas, ¿sí? Y que en el pedazo que yo tengo, que no alcanza a ser 10.000 hectáreas, se mantienen o pasan con cierta frecuencia en esa zona. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que ese pedazo que yo tengo de 10.000 hectáreas, ¿sí?, es indispensable y necesario para conservar esos usos que hay allá, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la estrategia de conservación de las diferentes figuras de protección, ¿sí? Hago ese paréntesis porque es importante que se tenga claro eso. En los aspectos reproductivos, los osos tienen el mismo problema que tienen las parras, y en los mamíferos es muy dramático. ¿Por qué? Porque, como ustedes seguramente lo han visto en Discovery Channel y en todos esos canales, cuando una hembra, lo contrario no pasa sino nosotros, en los humanos, ¿sí? Pero cuando una hembra pare sus bichitos y los está amamantando, ella no tiene cópula con el macho ni vuelve a quedar preñada como sucede con nosotros, ¿sí? A los únicos, o creo que la única especie que le pasa eso a nosotros, ¿sí? De que la mamá está amamantando al bebé y puede quedar en embarazo después de cierto, no sé, creo que es un mes, ¿sí? En el caso del oso y en el caso de muchos mamíferos, no. Y hay una estrategia que todavía no sabemos si los osos nuestros la usan, y es la matanza de los recién nacidos para volver a copular con la hembra, ¿sí? Tenemos una sospecha de que tal vez sí pasa eso, pero estamos todavía en la sospecha. Lo hemos observado, hemos encontrado crías muertas, no sabemos si fue producto de eso o qué, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que las hembras, cuya gestación dura más o menos entre 7 meses y medio, a veces hasta 6, tiene una característica que es otro detalle que la hace bien especial a la especie, y es de que tiene implantación retardada en el ovario, ya el huevito fecundado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que la hembra puede detener el desarrollo de ese huevito, ¿sí? Lo puede retener cierto tiempo. ¿Para qué? Es una estrategia evolutiva, no es voluntario, no es que yo me aprieto y entonces me quedo ahí, no, es una estrategia evolutiva que lo que permite es buscar las mejores condiciones en términos de las oportunidades de alimento que pueda tener ella, ¿sí? Estamos en diciembre, en la zona de la cordillera oriental, y estamos en ella, y en la zona en que yo trabajo en particular, en esta época, entre lo que es octubre, noviembre y diciembre, están naciendo las crías, ¿sí? ¿Qué es esta época en términos de oferta alimentaria? Es la época en que está empezando a cambiar el clima. Durante toda esa época hay varios riesgos. Primero, que en los primeros meses, sí, digamos en el primer año de vida, es muy susceptible que un oso sea devorado por un puma, ¿sí? Ya después de que sea un adulto no se le arrima ni un puma, ni un jaguar, ni nadie, ¿sí? Pero en el primer añito de vida es susceptible de que lo coja un puma o un felino, se lo coma. Segundo, que llegue un señor cazador y lo fumigue, ¿cierto? Tercero, que se muera por cualquier situación natural, ¿cierto? Una enfermedad, se perdió y no aprendió a comer, porque recuerden que en esos 2 primeros años, aparte de él estar alimentándose de la madre, él está aprendiendo, ¿sí? Está aprendiendo a saber qué se come, cómo se come, a qué hay que tenerle miedo, dónde está la comida, porque es que ese es el otro detalle. Huila, San Agustín, reservas de la Sociedad Civil de San Agustín, varias, allá hay más o menos unas 150 reservas aglutinadas en una subred que es Serancua, y en muchas de ellas hay roble, ¿sí? Y pasa el oso, y hay cazadores, y hay maíz, ¿sí? En muchas de ellas la situación ha sido así. En las épocas pues, en que nosotros trabajamos allá, observábamos lo siguiente: empezaba la pepiada de robles y los animales empezaban a buscar dónde eran los robledales antes, y ya los robledales no estaban, porque los cambiaron por potreros o los cambiaron por maíz. Entonces el animal encontró en un antiguo robledal o una vaca
o un maizal. Los de allá no comen vacas. Hasta ahora los únicos que comen vacas, pues que vemos que tienen ese conflicto, que pues lo han reportado, son los del Cauca y los de la zona del Guavio, ¿sí? Y de pronto creo que unos aquí en la zona del Perijá, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado que los animales en ese proceso de enseñanza fueron llevando a sus bichitos, mire, aquí hay un robledal y las pepas de roble se comen así y uno se sube al árbol de esta manera, ¿sí? Ese es el proceso de enseñanza. ¿Dónde están y cómo se hace? ¿Sí? Entonces, cuando ellos hacen ese recorrido, lo que están haciendo es acogiendo esa memoria de más o menos 20 años. Un animal en estado silvestre puede vivir eso, 20, 25 años, ¿sí? En cautiverio llegan a vivir 35 y 40 años, ¿sí? Sin que medie un cazador, ¿sí? Ni una enfermedad. Entonces lo que hacen ellos es llevarlos a los diferentes sitios donde están la comida abundante. Eso es lo que hacen ellos, ¿sí? Y por eso se generan este tipo de situaciones. Entonces, en términos de la reproducción, la implantación retardada, bueno, los sitios donde pueden parir son muchos, son cuevas, son árboles, en fin, dependiendo de la geografía local, vamos a encontrar diferentes cosas. La madurez sexual, ya se las comenté, el número de crías, son pequeñitas, cuando nacen a los media hora caben en la palma de una mano, son una cosita muy chiquita y en cosa de 2 o 3 días a punta de leche llegan a coger pesos que uno no considera como que sea posible eso. Bueno, esto no. Adaptaciones, ¿sí? Tienen una particularidad, como todos los osos, uno los piensa lentos, torpes, pero no, son ágiles, lo contrario a lo que uno normalmente cree. Son capaces de brincar de un árbol a otro siempre y cuando la distancia no sea muy grande, son capaces de pasar al otro lado, se suben una palma de cera completica, ¿sí? A bajar la pepa de corozos, ¿sí? Entonces digamos pues que son muy ágiles, tienen la costumbre de dormir o en camaretas, sitios altos, o en el suelo, dependiendo de si estamos en temporada seca o en temporada húmeda. En temporada húmeda, en temporada de lluvias, duermen en las zonas, en las áreas altas de... ¿Y los árboles en los que se suben no son tan gruesos, no? No, ellos toman, yo no sé cómo hacen para que un árbol... Este es otro de los animalitos que tenemos allá, es un macho, ¿sí? Es un macho muy bonito. Esta época es la época seca ya y está buscando hembra. La hembra ya había pasado, ¿sí? Uno de los comportamientos que de pronto es lo que vos anotabas ahora es eso, ¿sí? Detallan bien este árbol tiene todas las marcas del mundo, ¿sí? Por ese tipo de comportamiento que tú anotabas, ¿sí? Ellos cogen y simplemente pasan, cuando aquí este animal iba detrás de una hembra, ¿sí? Y ellos pasan y simplemente marcan, parece que las marcas la dejan son los machos, ¿sí? Y depende también del tipo de marca, ¿sí? La marca con orina, ¿sí? Y la marca del árbol rayando. Hay árboles que usted los encuentra y puede hacer el anecdotario desde cuándo está marcado ese árbol, ¿sí? Por el tipo de cicatriz que tiene, ya tiene musgo adentro, ya incluso la cicatriz se está cerrando, y hay otros que todavía están goteando. En el caso de las clusias o de los árboles que tienen látex, puede encontrar uno todavía la gotica del látex amarillo o blanco saliendo, y va a depender mucho de otras cosas, pero esto es lo que uno encuentra a veces con ellos, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante el bicho? Pues por una sencilla razón: donde hay osos hay agua, y hay agua en abundancia, ¿cierto? En todas partes encontramos agua, pero donde hay bosques que son capaces de albergar poblaciones de osos es porque tenemos una buena fuente de agua. Casi siempre los tenemos ubicados en bosques altoandinos o bosques andinos o en las transiciones, que coinciden con lo que mencionaban ahora, los bosques de niebla. Los bosques de niebla son unas redes que capturan agua por toneladas, ¿cierto? Entonces digamos que ellos son muy amantes de este tipo de hábitats, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es el papel de este animal? Hay una discusión grande. Algunos plantean que es un dispersor de semillas por las diferentes actividades que hace, se come las pepas, las defeca y entonces cae un montón en el popó y al tiempo el popó ayuda a que eso germine, etc. Pero digamos que también hay que tener unas claridades y es el tema de qué tan eficiente es un dispersor de semillas, ¿cierto? Si yo soy un mamífero y resulta que me como 20, 30, 50 pepas de laurel, de comino, no sé qué, o de cualquier cosa, y cuando defeco dejo 30 arbolitos, ¿sí? De esos 30 arbolitos florecen, digamos que todos, germinan todos, ¿sí? ¿Cuántos sobreviven de esos? Sobrevive uno o dos, si mucho, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿eso es un eficiente o es un ineficiente? Si lo comparamos con una pava o con un tucán, como el que dispersa xeróxilo, es más eficiente un tucán, porque un tucán cuando hace popó bota una pelota o dos, si mucho. O sea, en términos de eficiencia y de dispersión, a veces algunas aves son más eficientes. Los osos son buenos dispersores, son malos dispersores, es una discusión, ¿sí? Pero es importante tener claro eso. Pero adicionalmente hay que agregar una situación, y es de que son, eso sí es claro, y es que son dinamizadores de los procesos ecológicos que hay allá. Todos conocemos que cuando hay tormentas, ¿sí? En la época de lluvias, cuando hay tormentas, hay un gran combate en el techo, ¿cierto? Truenos van, relámpagos, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y de pronto estalla un relámpago y se oye el ruido en el bosque de 2 o 3 árboles que se fueron al suelo. Ese proceso que es la apertura de pequeños claros es lo que dinamiza el bosque, ¿sí? Sin eso, nosotros lo único que tendríamos serían bosques viejos, con árboles muy grandes, a punto de caerse, pero sin que nadie les ayude. Y los rayos lo que hacen es eso, acelerar ese proceso. Pero los osos hacen ese mismo proceso. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos, suben a los árboles a buscar comida, suben a los árboles a buscar hembras, suben a los árboles a comer, etcétera, suben a dormir, en fin, a miles de cosas. Y en ese proceso revientan ramas, ¿sí? No son la delicadeza en pasta, eso sí, pues, es claro, ¿cierto? Entonces, constantemente están rompiendo ramas y esas ramas permiten que los rayos del sol aceleren el proceso del banco de semillas que hay en el bosque, que está en el piso del bosque. Entonces, todo eso que está esperando a germinar, inmediatamente cayó el rayito de sol, empezó a generarse un nuevo proceso de regeneración del bosque. En ese sentido, los osos son muy, muy importantes. Bien. Nosotros, tanto como ellos, dependemos de la selva en la medida en que nos provee de un montón de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces, selvas sanas con fauna y con fauna grande, en buen estado, nos permite tener buenos servicios ecosistémicos, ¿sí? No me voy a detener en eso, pues porque eso supongo que ustedes tienen muy claro, de ahí sale el agua, de ahí sale aire, de ahí salen plantas alimenticias, salen plantas medicinales, madera, etc. ¿Sí? Eso es lo que permite un oso y eso es lo que permite tener, digamos, todo este tema. Sigamos con esto. El ciclo del agua, ustedes lo conocen y el oso tiene que ver mucho con esto, pues, en los bosques, sobre todo porque los árboles no producen agua, eso lo sabemos, los árboles regulan, ¿sí? Y en términos de que tengamos selvas más o menos multiestratificadas, con todo lo que debe tener una selva, pues la regulación del agua va a ser mucho más eficiente, ¿cierto? Y eso pues nos va a permitir tener buenas quebradas, buena satisfacción de la demanda en las partes bajas y buenos procesos económicos de desarrollo. Bien. Ahora, ya unos últimos detallitos con el tema de cómo el trabajo con osos se puede viabilizar. Como les decía al principio, ver osos no es fácil. Uno no se mete al bosque y entonces el primer árbol detrás del más grueso, ahí hay un oso esperando. No. Nosotros trabajamos con
dos variables: evidencias directas, que es la observación, ¿cierto?, del animal. Y en este momento nos ayudamos con una tecnología que ustedes vieron ahora, cámaras trampa, ¿sí? Para establecer una cámara trampa para osos, pues hay que obviamente tener claro primero las indirectas, ¿sí? Y es los comederos, las rutas o los senderos, los sitios, las letrinas, que a veces son un punto donde todo el mundo llega a hacer la misma cosa, o el mismo individuo la utiliza siempre, ¿sí? Entonces encuentra uno popó de 2, 3 veces que pasó, en fin. Lo que tú me mencionabas, caminaderos muy marcados. Los senderos de osos son muy marcados. Recuerden que estamos hablando de un animal que camina en 4 patas y tiene un ancho considerable, un peso más o menos considerable, o sea, es un pequeño tractor caminando por el monte, o sea, deja trochas muy marcadas que utilizan otros animales, ¿sí? Las trochas de oso las utilizan las dantas, donde hay dantas, las utilizan los felinos, ¿sí? O él utiliza trochas de otros animales, pero casi siempre es el oso el que le abre espacios a otros animales por ser un tractorcito abriendo trochitas. Bien, entonces dentro de esas huellas que nosotros acostumbramos a seguir están, digamos, esto que son las marcas de su vida, ¿sí? Una cosa son las rayas largas que tú has visto y otra cosa son las marcas de su vida, que hay que acercarse al árbol para verla porque deja solamente puntas, ¿sí? Ustedes han visto los guayos de los futbolistas, ¿sí o no? Bien, cuando ustedes ven la grama que está recién pisada por los tachos de uno de esos guayos, hay no sé cuántos puntos. Eso es lo que deja un oso cuando está subiendo. Deja 4 puntos, ¿sí? Y el otro aquí arriba. Hay una escalada, ¿sí? Porque es lo que hace lo que hacen los escaladores con los famosos crampones de las suelas que utilizan los escaladores. Clavan y van subiendo. Ese es el truco que hacen ellos. Entonces cuando uno ve eso es porque hay algo arriba, ¿sí? Si usted vio ya eso, él o está buscando un sitio donde dormir o es el dormidero de él, ¿sí? O vio algo que le interesó, que puede ser comida o un animal para comer, ¿sí? Pero cuando hay rayones largos es conducta, es comportamiento, está avisándole a los otros que él anda por ahí, que él está por ahí, que ese es parte de su territorio, que equivoque, que más, que ahí le dé una razón, etc. ¿Sí? Entonces uno encuentra esto es un abrazo rasgando, ¿sí? Esto es lo que ustedes vieron al otro haciendo ahora, ¿sí? Sobándose, les encanta rascarse, en fin, tienen unos comportamientos muy singulares, ¿sí? Entonces dejan pelos. Estos pelos son muy interesantes cuando uno está haciendo genética, ¿sí? Nosotros hacemos genética con eso. Nosotros, a ver, la investigación en fauna, ¿sí? No solamente en ellos, sino en fauna, dio un salto muy interesante con 2 tipos de tecnologías. Ahora se puede hacer genética con esto. ¿Con qué en particular? Con el bulbo, ¿cómo se llama? Capilar. Con el bulbo capilar, ¿sí? Ahí hay una gotita de sangre, ¿sí? Que por técnicas moleculares se amplifica y uno puede saber muchas cosas a partir de eso. Cuántas hembras hay, cuántos machos hay, cuál es la cantidad, etc. Se pueden averiguar una cantidad de chismes a partir de eso, ¿sí? Entonces es muy importante pensar en eso, pensar en que están ustedes en un corredor que es interesante saber qué es lo que estamos conservando, ¿sí? En términos de la población. ¿En los alambres de púas? En los alambres de púas completamente, sí. En los potreros se agachan o dejan la mata de pelo, en fin, dejan cantidad de pelo cuando están en alguna situación. Bien, esto, las huellas que ustedes las ven en el piso, interesante diferenciar en cuál es la pata de adelante y cuál es la pata de atrás, ¿sí? O qué estaba haciendo él a partir de eso, ¿sí? Si estaba corriendo o simplemente iba de rolling por el bosque, ¿sí? Porque se pueden tener ese tipo de detalles. Bueno, las fecales, ¿sí? Y las fecales, como les decía ahora, muy interesante en términos de la dieta, ¿sí? Lo que él está defecando ahí, lo comió
hace más o menos 3 o 4 horas, ¿sí? O sea, eso no les está diciendo que ese árbol está ahí arriba, no, eso está 3 o 4 horas atrás, ¿sí? Pero él está mostrando qué es lo que está comiendo y qué es lo que le está ofertando el bosque. Lo que más encuentran, de acuerdo a lo que ustedes me han contado, es quiches, ¿sí? Pero también muy interesante saber cuáles son los quiches. Y para eso hay que hacer un poquito de lo que conocemos como histología vegetal, o sea, saber cuáles son las células y con eso diferenciar las especies que ustedes tienen acá. No es tan difícil como suena la palabra, no es tan difícil. Bien. Las comidas, aquí las tienen, ¿cierto? Las pilluelitas, esto es una pilluelita y esto es una de esas dos cartones. Bien. Ahora, los problemas que tenemos. Y aquí es donde la cosa se pone maluca, porque primero tenemos pérdida de hábitat por expansión de las actividades agropecuarias. Y segundo, los señores cazadores. Agropecuarias y mineras. Y mineras, porque ya empezó el tema del carbón, ¿cierto? Y el carbón casi siempre lo están buscando en estas zonas altas. Entonces digamos que eso nos está complicando o ha venido complicando el panorama de la conservación de oso andino, ¿sí? Interesante que ustedes hagan una evaluación de cómo está esa situación acá, ¿cierto? Y cuáles son los sitios más activos, en dónde se está expresando la frontera de la expansión de la frontera, ¿cierto? Dónde es más álgido, dónde se está perdiendo más hábitat, etc. Bien. Esto es lo típico que pues en una época, esto es en Venezuela, un señor que le dijeron que cazara un oso que se estaba comiendo las vacas y él fue y mató a este oso, pero nadie puede certificar que ese era el oso que se estaba comiendo las vacas, ese era el oso, pero no el que se estaba comiendo las vacas, ¿cierto? En estos momentos hay en estudio una propuesta de resolución en el ministerio y es la casa de regulación, y la casa de regulación va a tener una orientación y es hacia animales problema, ¿sí? Tiene mucha discusión y pues ha habido una discusión increíble desde el año pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en vez de solucionar el problema estructural que hay en el fondo, se está buscando es matar el animal que está generando el problema, ¿sí? ¿Qué hacen los gringos? Eso, los gringos ustedes ven en las películas también, en los documentales de Discovery, que un animal de esos se sale a un poblado y empieza a canequear, ¿sí? O agrede a algún habitante, y lo primero que hacen es los de caza y pesca de Estados Unidos ir a buscar al tipo y lo matan, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está ocasionando el conflicto? No lo tocan. Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos buscando el culpable, pero no estamos buscando qué generó el comportamiento de él, ¿cierto? Y todos sabemos que el problema de la expansión de la frontera agrícola es un problema estructural de la economía y el desarrollo de este país, ¿cierto? Es un problema de desarrollo versus pobreza y riqueza. Bueno, entonces digamos que aquí el tema está en que estos señores que antes los pagaban ahora van a quedar oficializados, pero no sabemos si lo que van a matar es precisamente al que se comió la vaca. Algunas cuestiones y creencias que hay con respecto al oso. Miren, tradicionalmente, y ustedes lo van a encontrar en los abuelos de los campesinos que nosotros siempre pues consultamos, que la manteca del oso sirve para varias cosas: para la artritis, para obligar a los niños para que sean fuertes, o que el pipí del oso sirve para los impotentes. Entonces, en algunas partes venden pedacitos de pipí de oso, ¿sí? En algunas partes le venden a uno vesícula de oso, ¿sí? Y en algunas partes le venden a usted grasa de oso. Todo eso es falso, ¿sí? Todo eso es parte, digamos, de las tradiciones que hay. Lo otro, que el animal es agresivo. El animal no es agresivo, ¿sí? El animal no es agresivo. Es agresivo como cualquier otro animal o como nosotros cuando nos empujan o nos estrujan. Defensa propia. Sí, defensa propia, llamémoslo, ¿cierto? O cuando usted tiene una gallina que está criando pollitos, ¿cuál es la actitud de la gallina? Picotearlo, ¿cierto? Lo mismo cuando usted tiene una osa y está criando ocenos, no se acerque. Véala de lejos y déjela pasar, porque muy posiblemente ella se devuelva
¿sí? Y la mayoría, en Colombia no han habido incidentes graves con osos, ¿sí? Hay 2 o 3 incidentes recientes, ¿sí? Pero uno está relacionado con un cazador que dejó herido un animal, ¿sí? Y obviamente el animal se le tiró y le destrozó parte del pecho y le arrancó medio brazo prácticamente, ¿cierto? Pero fue una respuesta, digamos, a un balazo que le pegó el señor. Y el otro es un oso que se liberó en Mamapacha, Boyacá, Garagoa, un oso que se liberó, que era amigo de unos chiquillos, ¿sí? Porque en el sitio donde él lo estaban acondicionando para liberarlo, se hizo un procedimiento inadecuado, que es generar lazos entre el oso y yo, ¿sí? Lazos de amistad, lazos de afecto. Es como un perro, pues si usted lo acaricia, el perro lo va a seguir a usted por todas partes, ¿cierto? Y como llegó desde pequeñito, lo criaron, iba para liberación, la responsable era una corporación, etc. Y lo llevaron a liberar muy lejos, y el animal se devolvió, llegó a la casa donde había estado, no estaba el papá ni la mamá, solamente estaban los niños, y el oso entró a la cocina a esculcar las ollas, ¿sí? Y de pronto los niños entraron, y él se alegró mucho y los abrazó, ¿sí? Entonces, pues el incidente no pasó más allá de un rayón no profundo, ¿cierto? Un rayón profundo te abre y te deja los huesos expuestos, ¿cierto? Eso es un rayón profundo. No, aquí hubo un rayón con un morado, ¿cierto? Pues porque el animal lo que hizo fue abrazar al niño realmente, ¿cierto? Y no estoy tratando de decorar la escena, sino que eso fue lo que sucedió. Y está en prensa además, por si lo quieren consultar y ver los rayones. No, el oso se fue. El oso después se fue. El oso salió de ahí y se la corrió, ¿sí? Y así hay un montón de creencias, digamos, que la grasa, que el oso es agresivo, que el oso se roba a las mujeres, ¿cierto? Eso en zonas campesinas muy de monte adentro es muy común, uno cree que no, que estamos en el siglo XXI, y no es tan así. Junín, Cundinamarca, inspección de Chuscar, 2002, empiezo a hacer la primera encuesta, y a detectar creencias, etcétera, etcétera. Y claro, la gente me dijo, no, cuando el oso sale, las mujeres son las que ordeñan allá, ¿sí? Cuando el oso sentimos que el oso está por acá, los que vamos a ordeñar somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque el oso viene y se roba a las mujeres, ¿sí? 2002. ¿Sí? Pero si son bien bonitas. No, tiene buen gusto. Ahora, todo esto nos está llevando a lo que ya hemos mencionado, un tema de pérdida de hábitat, ¿sí? Y ya esto que ya lo toqué con ustedes, el tema de los corredores, de los parques nacionales, de las estrategias de conservación, ¿sí? Y lo que hablábamos ahora, las áreas insuficientes para conservar mamíferos grandes. Y un concepto que seguramente ustedes han escuchado, que es el concepto de especie sombrilla. O sea, son especies que tienen grandes áreas de acción y que por tener grandes áreas de acción son capaces de, cuando se están conservando sus territorios, pues debajo de ellas hay toda la cantidad de animales que ustedes se quieran imaginar y toda la cantidad de especies de flora, etcétera, etcétera, que se ven favorecidos por un proceso de conservación. Bueno, yo creo que eso era lo que yo tenía para contarles. No sé si tienen preguntas. Esto es, digamos, el vecindario que tiene el oso andino en los bosques donde está. Una inquietud, parte del vecindario, sí. Una inquietud, profesor. Por ejemplo, los campesinos se acercan a uno y la pregunta es, bueno, si yo llego a ver un oso cerca o eso, ¿qué hago? Siga de largo. Si tiene una cámara, tómale la foto. Sí, siga de largo. O el celular, siga de largo. ¿Sí? Fíjese que no sea una hembra criando. ¿Sí? Que no sea una hembra criando. Pues también siga de largo. Sí, pero no trate de no acercarse. Porque ahí entonces tengo una foto, no la tengo acá, una foto de una hembra criando en un árbol.
el árbol está caído y ella está arriba con dos océsanos. Yo me acerco hasta donde el árbol empieza, cae en el barranco y yo me acerco ahí, ¿sí? Y ella inmediatamente se encrespa, ella es menudita, ella es chiquita, ¿sí? Y inmediatamente infla el cuerpo, se le paran los pelos y me empieza a mirar, ¿cierto? Y yo doy un paso y ella da otro, ¿sí? Pero es una actitud que hubo. ¿Se le puso así el güey? Sí, ¿Se le puso la camiseta? ella está defendiendo sus dos ocesnitos. Ah, muy machito. Y digamos, ellos andan en grupos de cuánto. No, ellas no andan en manada, solamente las hembras andan con los críos, solamente. Estos son parte de la población que hay allá, ¿cierto? Son 8 o 9 individuos los que hay ahí, ¿sí? Miren, ¿sí? Hembras, esto es una hembra, esto es un juvenil, ¿sí? Esto es una mamá con un juvenil, con unos sesos, y el ocesnito está ya grande, ¿sí? 1, 2, 40. Valen hasta 3 animalitos, ¿sí? De los 3 animalitos pueden sobrevivir 1, ¿sí? O 2 máximo. 2 es un problema para criar, ¿sí? De hecho 3 ya es un encargo, ¿sí? Entonces por eso me muere uno de ellos. Ahora, para rematar, ¿qué se ha hecho en términos de conservación? Del 2002 acá se formula la política. Las corporaciones autónomas regionales que tienen osos en sus jurisdicciones, de las 33, 34, 22 creo, tienen osos andinos en sus jurisdicciones. Dentro de ellas la que corresponde acá, que es la CAS. Sí. La CAS tiene osos, no solamente aquí, ¿sí? Todas tenían o tienen la obligación de generar un plan de conservación regional, ¿sí? La CAS no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, y no lo ha desarrollado, por supuesto. Nosotros no conocemos investigaciones acá. Nosotros hemos trabajado en estos sitios: Cundinamarca, Serranía del Perijá, Macizo Colombiano, Piedemonte Amazónico, Eje Cafetero, y todo a partir de procesos comunitarios. Aquí la comunidad hay que vincularla a estos procesos. Uno como biólogo o como investigador puede meterse y hacerlo, ¿sí? Pero esos procesos que acabo de mencionar no se logran si no se involucran a comunidades, si no se generan procesos como los que ustedes están liderando de reservas de sociedad civil, si no se generan procesos de articulación entre reserva, municipio, corporación, si no se generan procesos con los parques nacionales, ¿sí? Y si no se piensa en corredores, ¿sí? Pues mira que aquí en Zapatoca pasó algo pues que tampoco nosotros esperábamos. La Fundación Natura inició un proceso de conservación de la cuenca, de las 2 cuencas que abastecen al casco urbano, y se hizo una encuesta preguntándole a la gente qué quería conservar. Y entonces salió que en el casco urbano la gente ya sabía mucho sobre la palma y le tocaba mucho el tema de la palma, y quedó la palma. Y en campo pues, se hizo la misma encuesta y salió que el oso. Y en realidad eso fue una sorpresa porque nosotros pensábamos que la gente no quería el oso, o sea, no le tenían miedo, o sí, pero fue la misma gente la que seleccionó el oso como objeto de conservación de Zapatoca. Y al final quedamos con esos 2 ganadores, la palma y el oso, y tocaba escoger uno, pero nosotros decíamos, ¿cómo vamos a escoger uno? Si cada elemento representa a un elemento a conservar de diferentes poblaciones. Entonces, para nosotros aquí, por ejemplo, el primer paso lo dio fue la comunidad. Nosotros nunca teníamos en mente poner al oso de ojos como un elemento de conservación, como el emblema. Y hay un disfraz y todo, y cada vez que hay una actividad que hace la Fundación Natura, pues se lleva el oso zapatoso. Pues mire, el oso es, en el fondo nosotros lo que hacemos en la fundación es que para nosotros el oso es una disculpa para trabajar, ¿cierto? Yo particularmente, como veo las cosas en términos de conservación, esta es una especie que va a desaparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había un mapa que yo les mostré al principio, 30 y pico de parches en el país. ¿Cuál es el problema de los osos y de las especies de mamíferos grandes? Si ustedes recuerdan, la diapositiva que hablaba de la biología de
planteaba primero dimorfismo sexual, segundo, madurez sexual a los 4 años, tercero, embarazos largos, procesos de gestación largos, hasta 8 meses, procesos de cría largos, de 2 años más o menos, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que las poblaciones sean muy vulnerables, ¿sí?, a ese tipo de cosas.